Llevamos ya varios meses en esta carta y no quiero que olvidemos que uno de los temas importantes de la carta es la superioridad de Jesús y del nuevo pacto en comparación con el antiguo. Y una de las cosas en las que el autor más enfatiza esa superioridad es en el tema del sacerdocio, en el tema en que nos acercamos a Dios y también en el tema en cómo Dios de alguna manera nos dirige a nosotros. Tocando el tema de cómo Dios nos dirige a nosotros, él habla de que va a haber una revelación directa de Dios hacia nosotros que antes no había. En el nuevo pacto todos me conocerán, o sea, todos tendrán la oportunidad de tener una relación directa conmigo. Pero también ya no va a haber una ley de Moisés y alguien externo que nos juzgue, sino que Dios iba a poner sus leyes en nuestra mente y las iba a escribir en nuestro corazón. También iba a haber un juicio más directo del Espíritu Santo a nosotros. Eso es como esa es quizá la principal diferencia en el término de pacto. Pero la otra diferencia del cambio que trae Jesús es que hay un cambio en el sacerdocio. Recordamos el capítulo 7. Y el cambio en el sacerdocio es que se reactiva una orden sacerdotal nueva, que es la orden de Melquisedec, en la cual Jesús es el sumo sacerdote, pero en el cual también todos nosotros estamos llamados a ser sacerdotes. Él nos consagró para Dios y nos capacitó para ser sacerdotes del nuevo pacto. Recordando este tema, es importante recordar que el sacerdote tenía claro dos cosas: que su vida ya no era para sí mismo, sino que ahora su vida era para Dios y para el pueblo. Él tenía una función hacia el pueblo de enseñar la ley. Nosotros como sacerdotes del nuevo pacto tenemos una función hacia los demás, según las palabras del autor, de exhortarnos mutuamente, de animarnos mutuamente, de aconsejarnos mutuamente, de velar los unos por los otros. Pero también el sacerdote tenía una actividad ante Dios. Él todos los días tenía que ofrecer sacrificios continuos al Señor, sacrificios por el pecado en forma de animales, sacrificios de paz, sacrificios de acción de gracias, sacrificios de alabanza. Habían diferentes sacrificios. Algunas eran ofrendas animales, otras eran ofrendas de cereales, otra era el quemar incienso para que subiera como olor grato delante de Dios. Ahora, cuando vamos a nosotros, de alguna manera el tema de hoy nos va a enseñar un poco de cuál es nuestra tarea hacia Dios. Y en esta mañana vamos a estar en los versículos del 15 al 19 del capítulo 13 del libro a los Hebreos. Y el tema que vamos a estar tratando es los sacrificios de los que Dios se agrada. Como un repaso de la semana pasada, empezamos a ver el último capítulo ya de la carta. Si Dios permite, la siguiente semana vamos a estar concluyendo con la carta y viendo dentro del último tema un breve repaso de la misma. Y si Dios tiene a bien, dentro de 15 días empezamos una nueva serie que es un regreso a una serie que habíamos dejado en stand-by, que es una serie de salmos selectos, ¿verdad? Que lo habíamos hablado, que íbamos a poner un freno para pasar al Nuevo Testamento y luego volvíamos a algunos otros salmos, porque solo vimos los del primer libro, de otros libros, pero bueno. Y regresando a la carta a los Hebreos, él ha estado hablando de Jesús y de su obra en la mayoría de la carta, pero el último capítulo él se centra en esas aplicaciones de cómo nosotros como sacerdotes podemos ofrecer un servicio agradable al Señor. Y esto lo vimos la semana pasada, la manera en que podemos ofrecer un servicio agradable, la manera en que somos sacerdotes para Dios es viviendo en amor,
y ese amor se expresa en amor entre hermanos, el amor fraternal, en amor hacia los extranjeros, en hospitalidad, en amor hacia los necesitados, acordándonos de los presos y de los que sufren, y en amor fiel al cónyuge, haciendo que el matrimonio sea honroso. Luego, el autor nos dijo que también ofrecer un servicio agradable a Dios es vivir en contentamiento, estar contentos con los que tenemos y estar crucificando la avaricia, el temor y todas estas cosas que compiten contra Dios, sino que recordar las palabras de Dios. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé, y podemos decir, el Señor está a mi favor, no temeré lo que el hombre pueda hacer, pero de ahí el autor pasa a decirnos que también vivimos de una manera agradable a Dios cuando valoramos la predicación de la palabra, y no solamente la valoramos, sino cuidamos que quienes nos están enseñando la palabra realmente cumplan los requisitos para hacerlo. Y por último, vimos cómo también somos llamados a salir al encuentro con el Señor, y eso es estar constantemente abandonando zonas de confort, hábitos pecaminosos, pensamientos erróneos, doctrinas equivocadas y todo esto. Hoy vamos a seguir y voy a leer desde el verso 13 como para tener el contexto, un pedacito del verso 10 y luego del 13 al 16. El autor él ya dejó claro, y él sabe que ya en nuestra mente tenemos claro de que tenemos un pacto diferente, un sacerdocio diferente, una ley diferente, una manera diferente de relacionarnos con Dios. Y entonces dice, nosotros tenemos un altar ya nuestro del nuevo pacto, como sacerdotes del nuevo pacto, que no es el mismo del antiguo pacto. Así pues, verso 13, salgamos a su encuentro, ahí está hablando de Jesucristo, fuera del campamento llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hermanos, cuando el autor dice nosotros tenemos un altar, lo que está diciendo es nosotros también somos llamados a adorar. Nosotros también tenemos un lugar de adoración, un lugar de sacrificio, un lugar de comunión con Dios. Y ya nuestro altar no es en el templo de Jerusalén, ya nuestro altar no es ese altar de bronce, ni ese altar de incienso, ya no son esos nuestros altares. Ya nuestro altar está fuera de la religión. Tiene formas, como hablaban ayer, pero ya no está ligado a un sistema religioso. Puede tomar diferentes formas en nuestra manera en que cantamos, en nuestra manera en que oramos los unos por los otros, en nuestra manera en que reunimos la palabra, pero sí tenemos un altar, sí tenemos un medio de acercarnos a Dios, sí tenemos un medio de adorarle, sí tenemos un medio de agradarle. Y lo primero es que recordar que el mediador y el medio es Cristo. Sin el evangelio, sin Cristo, no podemos adorar a Dios ni ser gratos para Dios. Por eso lo primero que él dice, salgamos al encuentro de Cristo y busquemos, vivamos con el anhelo. En la medida que adoramos y agradamos a Dios, recordemos que si en algo nuestros ojos tienen que estar, es en la ciudad por venir. Es en la patria celestial, es en la recompensa eterna, es en el encuentro con Él, es en el establecimiento de su reino, es en la plenitud de la redención. Pero mientras eso llega, ofrezcamos continuamente, no solo el día del Señor, no solo un día a la semana, no solo cuando hay reunión, no solo cuando estoy pasando por angustia o por necesidad. Ofrezcamos continuamente mediante Él. ¿Quién es Él? Cristo.
mediante Cristo, o sea, la mediación de Cristo en nuestra relación con Dios, en nuestra vida del Evangelio, nuestra unión a Él, su Evangelio, su sacrificio, su muerte, su resurrección. Hermanos, nunca nos tenemos que aburrir de repetirlas, ni de oírlas, ni de recordarlas. La semana pasada lo recordábamos a través de lo que llamamos la cena del Señor, la comunión, pero continuamente mediante Cristo ofrezcamos a Dios. Y aquí es interesante porque el final del verso dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Una de las metas de nuestra vida debería de ser, como dice Pablo en Corintios, ambicionemos serle agradables. Uno de los anhelos de nuestras vidas es que podamos agradar a Dios. Y en la mañana de hoy vamos a ver algunas de las cosas de los que Dios se agrada. Y yo quiero mencionar tres cosas de las que Dios se agrada, que basado obviamente en estos versículos del tema de hoy. Número uno, Dios se agrada de un sacrificio de alabanza. El autor casi que entre paréntesis explica un poco a qué se refiere con eso. Y él dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Sí, hay una alabanza con los hechos, pero también hay una alabanza que sale de los labios, de la boca, que se da en forma de palabras habladas, cantadas, recitadas, explicadas, pero surge de los labios. Y luego otro de los sacrificios de los que el Señor se agrada es, lo englobé como obras de amor, pero literalmente en el pasaje dice hacer el bien y ofrecer ayuda mutua. Y aunque no está en el pasaje que ya leímos, sí está en los pasajes que vamos a leer y en otros pasajes que vamos a conectar. Un tercer sacrificio del que Dios se agrada es la obediencia a su palabra. Entonces quiero enfatizar, hermanos, de que en el antiguo pacto habían varios tipos de sacrificio. Habían sacrificios por el pecado. Ahora, en cuanto a los sacrificios por el pecado, cabe recordar que en el capítulo 10, el autor, todo el capítulo 7, 8, 9 y 10, el autor explicó con mucho detalle que Cristo fue el perfecto, único y completo sacrificio por el pecado una vez y para siempre. Y en el capítulo 10 leemos, ya no es necesario ningún sacrificio por el pecado. Dicho de otra manera, ya no necesitamos hacer penitencia. Cristo es el sacrificio por el pecado. Sí tenemos que arrepentirnos constantemente, por supuesto. Pero el arrepentimiento nos lleva a ver el sacrificio de Cristo, a poner nuestra fe en Él y a recibir el perdón de Dios por la sangre que Él derramó. Sin embargo, no era el único sacrificio en el antiguo pacto. Habían sacrificios también de paz, como hemos dicho, habían sacrificios de acción de gracia, habían sacrificios votivos, habían sacrificios un montón más que no tiene sentido decir, pero el autor está diciendo, los sacrificios de paz, los sacrificios de acción de gracias, eso siguen. No de la misma manera, pero siguen. Nuestra tarea como sacerdotes sigue. Ya no para pedir perdón por el pecado, ya no para lograr o comprar el perdón del pecado, pero sí para seguir siendo conformados a lo que el Señor quiere que seamos conformados. Sí para que cada día seamos más agradables a Dios. Sí para que cada día gocemos de una mayor comunión con Dios. Y estos son los sacrificios que vamos a ver en esta mañana. Ahora, cuando el autor usa, digamos, dice sacrificio de alabanza, él está citando la Septuaginta. Hay un salmo en el Antiguo Testamento, que es el Salmo 50, donde aparece exactamente las mismas palabras en griego. En el griego, si usted estuviera leyendo griego, no lee sacrificio alabanza, sino va a leer tusian aienesis.
tusiana y enesis. Tusián es una palabra griega que se traduce sacrificio y aienesis es una palabra griega que se traduce o alabanza o acción de gracias. Cuando usted va a la versión griega del Antiguo Testamento, usted encuentra tusiana y enesis en el Salmo 50:14 y en el Salmo 50:23. O sea, en ese es el salmo en que el autor está pensando cuando nos dice que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza, que también se puede traducir sacrificio, acción de gracias, y que por alguna razón, pues las versiones en español lo traducen sacrificio, acción de gracias. Quiero, obviamente, es importante revisar el Salmo. Hubiera querido tal vez entrar en detalle en todo el Salmo, pero por causa del tiempo, pues vamos a ver algunos versículos del Salmo. Y algo muy interesante es que este Salmo es una de las escrituras que el Señor, el Espíritu, le iluminó a este autor sobre cómo Dios venía preparando todo para ese nuevo pacto, sobre cómo Dios venía preparando todo para una adoración diferente, para esa adoración en espíritu y en verdad. Leo Salmo 50 del 8 al 15. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa ni machos cabríos de tus corrales, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Uno de los problemas del pueblo de Israel y uno de los problemas de la iglesia actual y del evangelicalismo actual es que fácilmente caemos en ritos. Fácilmente tendemos a quedarnos con las formas de adoración sin la sustancia de la adoración. Y de alguna manera, una de las cosas que el pueblo de Israel le pasó es que creían que con solo ofrecer el sacrificio, sin el significado del sacrificio era suficiente. Y entonces ellos se comparan para algunas culturas de la antigüedad. Para que su Dios le oyera, usted lo tenía que tener contento y lo tenía que tener contento con sacrificio. Y de alguna manera ese era el pensamiento grecorromano de los que seguidores de Zeus y todas estas cosas que si usted oraba, usted nutría y fortalecía y alimentaba a Dios. El punto es que esa visión de Dios es una visión totalmente incorrecta y que no podemos aplicar al Dios nuestro, porque es una visión donde esos dioses tienen necesidad. Pero nuestro Dios, el Dios verdadero, no tiene necesidad. Él instituyó los sacrificios porque nosotros necesitábamos un medio que nos ayudara a recordar que la paga del pecado es muerte, que nos ayudara a recordar el dolor, la muerte y la destrucción que trae al mundo nuestro pecado. Y por eso Él estableció que se crucificaran animalitos inocentes para mostrarnos que el pecado tenía un costo en este mundo, en esta creación y aún en animalitos que amábamos y que habíamos creado. Pero a veces a Israel como que se le olvidaba eso. Y el Señor viene y les dice, en el contexto, digamos, estoy decepcionado, estoy molesto contigo. Y no es por tus sacrificios. Yo no necesito tus sacrificios de lo que está diciendo. Toda la creación es mía, todos los animales del bosque son mías, todas las aves son mías, todo lo que se mueve es mío. Si yo no soy un Dios que le da hambre ni que tiene necesidad, si me diera hambre yo te lo diría. ¿Acaso me voy a comer yo las cosas que sacrificas? No, estás equivocado, yo no soy como los dioses paganos. Ese es el punto de Dios. Entonces Dios les dice lo que quiere y les dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. ¿Qué está diciendo Dios? O sea, no está mal que ofrezca los sacrificios, pero me interesa
que de verdad tú me agradezcas la oportunidad que yo te doy a través del sacrificio de acercarte a mí. Quiero que me agradezcas todas las bendiciones de las que te he rodeado, que te saqué de Egipto, que te hice la nación escogida. Y bueno, apliquémoslo para nosotros. Cumple tus votos. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, al igual que el pueblo de Israel, fallamos y llegamos y le decimos, Señor, hoy sí ya no te voy a fallar, te pido, y si me haces tal milagro, yo todo, y ofrecemos votos, promesas y todo, y después no cumplimos. De hecho, hay un pasaje que dice, mejor no prometas y no vas a cumplir. El punto es que ellos estaban, era parte de su rutina hacer votos y no los cumplían. Y el Señor les dice, no, no, no. Pero vean el verso 15, invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Señor quiere que nos acerquemos y clamemos y nos refugiemos en Él. Sigo leyendo, verso 16 del mismo salmo. Pero al impío le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves un ladrón te complaces con él y con adúlteros te asocias. Das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas con tu hermano, contra tu hermano, perdón. Al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entiendan ahora esto ustedes, los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hermanos, es muy interesante que el autor cita este salmo que tiene el mismo tono de la carta. Un tono de exhortación, un tono de instrucción y un tono de advertencia. Hermanos, lo que el autor está diciendo es que debe haber una relación entre el hablar su palabra y el vivir. Aunque él explica que es un fruto de labios, de alguna manera está citando un salmo donde Dios está diciendo que él está molesto y está enojado contra la cantidad de gente que se llama cristianos y que repiten la palabra y hablan de su ley y repiten los versículos y dicen aquí, pero aquí y allá, pero su vida es una negación de esa palabra que repiten. ¿Qué derecho tienes tú, le dice el Señor al impío, de hablar de mis estatutos? ¿Qué derecho tienes tú de decir, es que la palabra dice, es que Dios dice, es que la Biblia dice? Si estás peleando contra tu hermano, si estás robando, si estás calumniando, si no has perdonado, ¿con qué derecho tomas mi pacto en tus labios? Y miren, hermano, usted y yo hemos sido esos en algún momento de nuestra vida. Donde decimos la Biblia dice, donde decimos Dios dice, donde decimos la palabra dice, pero nuestros actos son contrarios a lo que habla nuestra boca. Ese no es un sacrificio que agrada a Dios. Ese no es una vida que agrada a Dios. Ese no es el llamado a los sacerdotes ni del Antiguo ni del Nuevo Pacto. El Señor está diciendo claro, yo no necesito sacrificio, pero tampoco quiero que hablen de mi palabra si no la van a vivir. Me molesta que hablen textos de memoria y que se llenen la boca. De hecho, en una red social soy poco, pero bueno, había ahí alguien posteó algo de una mujer que chocó y la llevaron a la cárcel y entonces supuestamente
el policía asumió que ella había robado el carro por la actitud, porque ella tuvo una reacción muy pecaminosa de ira, de malas palabras ante el choque y todo. Y le dijo, señora, seguramente usted robó el carro. ¿Por qué? Le dice ella. ¿Por qué? Porque atrás del carro decía, yo sigo a Jesús, había una cosita de, soy cristiana, amo al Señor, Jesús es Señor. Le dice, no, es que yo vi eso en el carro y yo dije, no, este carro no es de esta señora, seguro se lo acaba de robar, porque este carro pertenece a un cristiano y ella no está actuando como cristiana. Yo no sé si es real o es chiste, pero el ejemplo, pero creo que nos ayuda a como una buena ilustración. Hermano, la gente sabe que somos cristianos y de alguna, y nos juzgan, oye, dígamelo a mí me toleran muy poco algunas personas alrededor. Y te he cometido en mi vida faltas de sabiduría y faltas de prudencia, porque a veces no tomo en cuenta la conciencia de los débiles, ¿verdad? Y el Señor lo sabe, pero de alguna manera la gente ve, también yo creo de que hay, o sea, no puedo negar de que hay un ataque de parte del enemigo, hay religiosidad en muchas personas también, y a veces ponemos mucha atención a cosas que no son verdaderamente, a veces le perdonamos a alguien que odie, le perdonamos a alguien que hable mal, le perdonamos a alguien todo, pero no perdonamos algo externo, digamos, algo sin tanta importancia y realmente, yo no estoy diciendo que deberíamos de tolerar algunos pecados y otros no, pero sí creo que debemos de ser totalmente intolerantes, principalmente con los pecados de alguien que afectan a un tercero, porque esos son los que vemos con mayor molestia a Dios, la opresión al pobre, la injusticia, el odiar, los ojos, ¿qué es lo que Dios aborrece? Los ojos altivos, el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, usted sabe, ¿verdad? El punto es de que vuelve el autor a decir, y es algo hermoso, porque de alguna manera, ¿por qué está estos pasajes? Porque Dios está llamando, aún al que es impío y aún al que habla de la palabra y no la vive, y le está dando una oportunidad de corregir su camino en el verso 23 y le dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honro. O sea, si vas a ofrecer sacrificio de acción de gracias, pero luego dice, y al que ordena bien su camino, le mostrará la salvación de Dios. Entonces hay una conexión entre ofrecer sacrificio y acción de gracia, que es cantar, hablar la palabra, y ordenar el camino. Obviamente es lo mismo, ¿verdad? Ustedes pueden ver un pecado en mí, yo en ustedes, y reconocemos que estamos pecando. Pero debería haber una expectativa de ver que vamos a buscar corregir eso. Porque ese es el punto, digamos, no que no hayamos cometido errores, que no los vamos a cometer, pero que haya una necesidad de crecer. Entonces vemos claramente que este salmo 2 veces está diciendo que hay un beneficio, hay una bendición para el que ofrece sacrificio y acción de gracias. Por un lado, hay un llamado de parte del Señor con una promesa de que Él librará y honrará, de que Él librará al que le ofrezca sacrificio y acción de gracias y le invoque. Y por otro lado, también dice, le mostraré la salvación de Dios. Y ese mostrar la salvación, hermanos, ¿qué es que Dios nos muestre la salvación? Que cada vez vivamos en mayor libertad del mundo, del pecado, de la carne. Que Dios nos se siga mostrando que Él nos está salvando de peligros, de temores, de angustias, de esclavitud. Y claramente también apunta, yo creo que es algo continuo que en su vida tenemos que ir viendo en nuestra vida tenemos que ir viendo su salvación y que también apunta, ¿verdad? A el Espíritu les fue a garantías hasta el día de la redención, hasta que la salvación sea completa, porque la salvación se completará en la segunda venida de Cristo. Me hace recordar Isaías 56:1, ¿verdad? Que dice, el que
el que promueve el derecho y hace justicia, yo le revelaré mi justicia y le mostraré mi salvación. Hay una conexión ahí donde Dios se está dando a conocer y está mostrándonos, se nos está revelando aún más como el Salvador que Él es, como el sanador, como el proveedor, como el libertador. Lo estamos conociendo más en la medida que también le agradamos. Vemos algunos otros pasajes que también nos ayudan a, a ver qué es, y aquí quiero enfocarme en la segunda frase, fruto de labios que confiesan su nombre. Bueno, cuando la Biblia habla del nombre de Dios, de alguna manera el nombre se refiere a lo que Él ha revelado de sí mismo y nos lo ha dado a conocer. Por ejemplo, ¿verdad? A Abraham, Dios le pide a su hijo, él va, lo ofrece, Dios da un cordero, entonces Dios se le está revelando como el proveedor y entonces Abraham dice, es Jehová Jireh, le pone un nombre porque está conociendo esa faceta de la naturaleza del Dios que provee para aquel que le obedece en tema de victorias y todo, en algunos momentos el pueblo de Israel dice, Jehová es nuestra bandera. Y así, en la medida que se va conociendo a Dios, se va conociendo su nombre. Dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, según está escrito, creí, por lo tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hermanos, ¿qué es lo que tiene que salir de nuestros labios? ¿Y qué es al final lo que sale de nuestros labios? Lo que creemos, lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestras convicciones. Si realmente, y claro, y no siempre es así, ¿verdad? Porque a veces decimos, a veces también ofrecemos, podemos hacer una ofrección de diente a labios donde no está nuestro corazón, pero lo ideal es que lo que salga a nuestros labios es aquello que estamos creyendo y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que nuestros labios confiesan? No solo en nuestros cantos, sino también en nuestras conversaciones. Obviamente en nuestros cantos cantamos cosas donde celebramos las obras de Dios. Hoy al inicio del servicio cantamos aquellas cosas que creemos que la Biblia nos enseña acerca de Dios, pero también incluye nuestras conversaciones. Cuando hacemos un fruto de labios, que estoy conversando con las personas que están a mi alrededor. Hebreos 13:6, algo que vimos la semana pasada, dice de manera que podemos decir confiadamente, o sea, podemos confesar con nuestros labios, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacer? ¿Por qué? Porque es algo que Dios me ha dicho, porque es algo que he creído, porque es algo que he vivido. Entonces, estoy entendiendo lo que Dios ha hecho a través de Cristo para mi vida y yo respondo confesando que lo creo. Creo eso que Dios dice y respondo confesando que lo creo. Y los demás se dan cuenta de lo que creo porque hablo de eso y hablo confiadamente de lo que Dios me ha enseñado. Hechos 4:20. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, sacrificio de alabanza a Dios no solo es cantar, también es evangelizar. Porque cuando yo le cuento a alguien lo que Dios está haciendo por mí, es un fruto en mis labios que está confesando su nombre, que está confesando su obra, que le está contando a otro algo que yo conocí de Dios, lo conocí como el que perdonó mis pecados, lo conocí como mi Salvador, lo conocí como el que sigue, lo conozco y lo estoy conociendo como el que sigue transformando mi vida y no puedo dejar de decir lo que he visto y he oído de Él, porque arde en mí por decirlo, por expresarlo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este texto históricamente se ha malinterpretado y se ha dicho
¿Usted cree? Bueno, repita después de mí. No, 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 Pablo no está diciendo eso de que si usted no confiesa con su boca no es salvo. Lo que Pablo está diciendo es, si tú crees en tu corazón, se va a evidenciar que tú fuiste salvo porque lo vas a confesar con la boca. Porque tu hablar va a cambiar. Porque vas a llegar a tu casa y le vas a contar a tu familia, te perdono o te pido perdón, Dios me perdonó y siento la necesidad de pedirte perdón, porque vas a ir con el que ofendiste y le vas a decir, lamento tanto haberte ofendido. Tu boca va a confesar y entonces el cielo va a decir, hay un pecador que se arrepintió, es salvo, hagamos fiesta. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No está hablando de repetir una oración, porque muchos han repetido una oración, pero su corazón no creyó de verdad y no hubieron frutos de verdad. La salvación es algo más profundo, algo más interno. Y pasamos al segundo sacrificio que da a Dios, hacer el bien, hacer el bien. Hermanos, el verso 16 de Hebreos 13 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de sal y sacrificio se agrada a Dios. Solo como para retomar antes de leer estos versos, en el 6:10 dice que ellos han servido a los santos y lo hacen aún. En el 10:33, el autor mostró que ellos han mostrado solidaridad con algunos cuando fueron despojados de sus bienes y otros cuando fueron metidos en la cárcel. Y el llamado es a no olvidarse, a no dejar de hacerlo. De alguna manera, hacer el bien es una repetición y como una explicación del primer verso del capítulo 13, donde nos llama al amor fraternal, permanezca el amor fraternal. Y aquí dice de hacer el bien, algo que ya han hecho, algo que están haciendo, no se olviden, no dejen de hacerlo. Ahora, hacer el bien viene del griego epoía, que se traduce o que significa actos de amabilidad o gentileza, beneficencia, y es una expresión tangible de mostrar preocupación por otros. Y ayuda mutua viene del griego koinonia, que significa participación, comunión, y en varios pasajes en el Nuevo Testamento denota generosidad, compartir el apoyo hacia otros creyentes como signo de familiaridad. Ambos términos, hermanos, nos ayudan y nos orientan a una vida compartida en la comunidad de fe. No podemos hacerle bien a los demás si no hay personas con las que nos relacionemos. No podemos ofrecer ayuda mutua si somos ermitaños viviendo en la montaña y ahí tal vez solo vamos a ayudar a los animales y a las plantas que viven por ahí, pero no es eso a lo que se refiere. Tercera de Juan 1:11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Qué decía el nuevo pacto? Todos me conocerán. ¿Y qué dice este pasaje? Los que han visto a Dios van a hacer lo bueno. Hey, no necesito explicar qué es hacer lo bueno y qué es hacer lo malo, ¿verdad? Yo creo que es claro. Juan, capítulo 5, 28 y 29, Señor Jesús hablando, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de condenación. Ahí no dice los que alguna vez estuvieron en una iglesia, los que alguna vez hicieron la oración del pecador, ahí no dice los que diezmaban, ahí no dice los que se llamaban cristianos, no, 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 ahí no dice nada de eso. Y no porque la salvación sea por obras, sino porque la verdadera fe que salva se evidencia en obras buenas, porque Dios nos dio una nueva vida a los verdaderamente salvos, que trae en su naturaleza y en su esencia el hacer lo bueno, y el que nació de nuevo es movido por el Espíritu a hacer lo bueno. El día del juicio, como dije la semana pasada, solo van a haber dos grupos, ovejas y cabritos. Un grupo a resurrección de vida, otro grupo a resurrección de juicio. ¿Cuál es la principal diferencia? Ah, la doctrina. Es que ellos eran bautistas. No, no, no es eso. Ah,
el lugar donde se congregaban, el tamaño de la iglesia, la ropa que vestían, las clases, no, nada de eso sirve, nada de eso vale, nada de eso es relevante. Los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Ahora, ¿cómo me evalúo yo? ¿Cómo te examinas tú? ¿Eres de los que hacen lo bueno o de los que hacen lo malo? Y yo creo que todos decimos, ups, yo creo que estoy en los dos grupos, pero la idea es que la parte de nosotros, que sí, sigue habiendo una lucha interna, los deseos del espíritu siguen deseando que hagamos lo malo, pero somos llamados a crucificar eso en nosotros que nos tiende hacia hacer lo malo para que crezca en nosotros la vida del espíritu que nos guía a hacer lo bueno. Segunda Tesalonicenses 3:13, pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Gálatas 6, 9 y 10, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que el autor a los Hebreos está escribiendo a una iglesia que está un poquito cansada de hacer el bien, que está un poquito cansada de congregarse, que está un poquito cansada y que está olvidando algunas cosas. Hermanos, a veces nos cansa ante la falta de gratitud de otras personas, ante la falta de amor de otras personas, ante la dureza del corazón de otras personas. A veces nos cansamos. A veces queremos decir hasta aquí, ya no más, ya no le vuelvo a hablar a esta persona, ya no vuelvo a perdonar a esta persona y es tu familiar y no puedes dejar de hacerlo. Y el Señor dice, no te canses, no te canses, no te canses, no te canses. ¿Por qué la Biblia le llama sacrificio a estas cosas? Pues conlleva un costo. Conlleva un costo dar un sacrificio de alabanza. Conlleva un costo hacer el bien. Y asusta la última parte del verso 9. Si no nos cansamos, segaremos. ¿Y qué pasa si nos cansamos? Perdemos el premio, perdemos la cosecha, perdemos la recompensa. No nos cansemos, hermanos, no nos cansemos. Definitivamente la combinación de alabanza y obras de amor constituyen los sacrificios del nuevo pacto de Dios sagrado. Es la misma idea que leemos en Romanos 12 y 13 y en muchos otros pasajes. Pero nosotros ya somos llamados a glorificar a Dios con nuestra boca y con nuestras acciones. Filipenses 4:18, y luego de hacer el bien dice, y de la ayuda mutua. Yo sé que hay muchas maneras de ayudarnos mutuamente, compartiéndonos comida, echándonos la mano, enseñándonos algo que otro sabe, reparando algo del otro, y en algún momento también económicamente, ¿verdad? Pero todo es ayuda mutua, o sea en tiempo y todo. Pero es interesante porque la Biblia habla de también el tema económico como un sacrificio de olor fragante para Dios. Filipenses 4:18, Pablo le escribe a los filipenses y les dice, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Qué lindo eso. Porque en realidad, si algunos hubieran estado en el caso de Pablo, hubieran dicho, me falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Pero vemos el corazón de Pablo en la cárcel y dice, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Esas ofrendas son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Hermanos, tus ofrendas, las que das de corazón, las que das guiado por el Espíritu Santo, todas las siembras que haces, los misioneros que están sirviendo alrededor del mundo, son un sacrificio. Que Dios lo huele y dice, ¡ay, qué rico huelen las ofrendas que da! Ponga su nombre. ¡Qué olor tan agradable para mí!
la ofrenda que depositó el hermano o la hermana. Y a veces no lo vemos así. Claro, es si se da de corazón, por supuesto. 2 Corintios 9, 12 y 13. Estas dos cosas, bueno, aquí el contexto es que Pablo está queriendo recoger una ofrenda en las diferentes iglesias de Asia Menor y del mundo para enviar a los hermanos de Jerusalén porque hubo una crisis, hubo una sequía, hubo una hambruna, hubo algo ahí que no recuerdo todos los detalles, pero están pasando necesidad. Entonces dice, y versos anteriores en este capítulo, 2 Corintios 9, es donde oímos aquel famoso pasaje, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Pero en el verso 12 dice, estas dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, del servicio de ustedes, de dar, porque ahí está hablando del ministerio de dar, del servicio de dar, de las ofrendas de ustedes, de la generosidad de ustedes, ellos darán gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. ¿Cuál es una evidencia de alguien que entendió y obedeció el evangelio? Va a mostrar amor hacia los que tienen necesidad. Va a ser generoso. Es muy claro para mí, o sea, no hay que darle muchas vueltas. Pero lo interesante es que aquí conectamos con el tercer punto de esta mañana. El primer sacrificio que hará Dios es un sacrificio de alabanza. El segundo sacrificio que hará Dios es hacer el bien y la ayuda mutua. Y el tercer sacrificio que agrada a Dios es la obediencia. Y en el verso 17 leemos, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Son pasajes difíciles de predicar, porque de ninguna manera yo estoy llamando a decirles en todo lo que yo les ordene, ustedes me tienen que obedecer porque esto es lo que este verso dice. No, obviamente esa no sería lo que esperamos de nosotros, pero recordemos el verso 7 decía que recordáramos a los que nos han hablado fielmente la palabra y la han modelado con su conducta. Ahora, en el verso 17, le recomiendo obediencia, luego les va a pedir oración, como lo vamos a ver. Pero hermanos, no podemos dejar de decir que la autora ha dejado claro que los que caracteriza a los buenos pastores es que predican la palabra. Ahora, aquí el término que se traduce obedecer es el griego peitomai, es confiar, obedecer con la connotación de ser persuadido de que el curso de acción es el correcto. No se refiere a una obediencia ciega, sino a una confianza con criterio en las instrucciones que se reciben por estar basadas en la palabra. Luego dice, y sujétense del griego upeiko, que significa cedan el control. Hermanos, a veces nos toca que rendirnos ante la palabra. Nos toca, a veces, una instrucción de la palabra no va a ser atractiva para nosotros. Ahora, ¿por qué y a quiénes debemos obedecer? El por qué razón es porque ellos velan por vuestras almas como alguien que se siente responsable de su crecimiento. Entonces ahí me responde un poco a qué pastor yo debo obedecer. Además, yo he estado en iglesias donde claramente el pastor vela por su propio beneficio, por su propia bolsa y por su propia familia. Ese no lo voy a obedecer yo, pues no está velando por mi alma. Pero si veo, si yo tengo un líder que le preocupa mi alma, que le preocupa mi santidad, que le preocupa mi salvación, que le preocupa mi edificación, el consejo que ese líder me da
aunque yo lo sienta agrio, aunque yo lo sienta amargo, realmente yo estoy consciente que Él lo está haciendo por mi beneficio. Y yo puedo dar algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, esta semana, alguien que yo atendí en una consejería, mi consejo, mi instrucción fue, no dejes que tu corazón se llene de amargura, no dejes que el enemigo llene de resentimiento, bendice, perdona, ama. No es lo que la persona nos va a decir, sí, pastor, deseo obedecer eso, me encantaría obedecer eso. O sea, la persona como que no es la primera intención obedecer cuando nos dicen algo así, pero esas son las órdenes, esas son las instrucciones que somos llamados a obedecer. ¿Me entiende? O cuando yo aquí les digo, esta semana procuren ayudar a alguien. ¿Y cuántos lo obedecieron? No sé, pero ojalá algunos lo hayan obedecido. Pero no es el punto, o sea, el autor aquí no está de ninguna manera, bueno, ahí va a haber un comentario más adelante que vamos a leer, pero hermanos, eh, es importante y es interesante porque luego dice que lo hagan con alegría y no quejándose. Y obviamente aquí el autor tiene en mente a Moisés, ¿verdad? Qué terrible rebaño. Y Moisés llegaba delante de Dios y le decía, Señor, ¿por qué me diste este pueblo y por qué me dijiste que los cuidaras y de todos se quejan si con nada están contentos, si son imposibles de guiar? Y el Señor le dice, no, Moisés, sí, ora por ellos, yo estoy tranquilo. Y ahí él va creciendo. Pero no era agradable ni para el pueblo de Israel ni para Moisés, por eso dice el pasaje, no se quejen tanto con el pastor para que él no llegue a quejarse tanto conmigo, porque que el pastor esté alegre de pastorearlos. Eso es lo que el pasaje dice, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo, yo estoy muy feliz de pastorearlos a ustedes. Gracias a Dios, gracias a Dios ustedes no son una carga para mí. Hay otros pasajes que nos dan una instrucción muy similar. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos por los otros. Hermanos, el trabajo del pastor es un trabajo a veces difícil de valorar porque no vemos. Yo sé, bueno, yo conozco, ¿verdad? Yo tengo amigos que ellos preparan su prédica en 20 minutos, ¿verdad? Y ay, oro que el Señor me dé y pasan y hablan cualquier cosa. Pero yo sé que cuando Jonathan, que cuando Eric, que cuando yo tenemos el privilegio de predicar, nosotros no pasamos menos de 10 horas meditando el pasaje, leyéndolo, revisando, si es posible, revisamos el hebreo, el griego, o sea, es un trabajo arduo para nosotros. Nosotros, y hablo de nosotros tres porque yo estoy seguro de eso, pues en primer lugar hemos dedicado algunos años y muchas horas de nuestra vida a estudiar teología y todo, no porque creamos que la teología nos va a dar la verdad, sabemos que es el Espíritu Santo el que ilumina, pero entendemos que hay herramientas y que hay métodos y que hay teólogos detrás de nosotros que han dedicado su vida a estudiar y que es importante tomarlos en cuenta. Entonces es un trabajo arduo. Algunas de las mujeres que les ha tocado compartir saben de que no es, o sea, cuando uno sabe lo que es compartir la palabra, uno no se conforma con, en 5 minutos voy a pensar algo ahí, llego y lo digo y ya. No, no puede ser así. Es un trabajo arduo que no se ve, porque no se ve. Pero obviamente yo creo que tal vez no se ve cuánto tiempo, pero sí se evidencia, pues o debería de ser evidente en la predicación si el pasaje está bien explicado o no, ¿verdad? Si me entienden o no, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que gracias a Dios nos entendemos, ¿verdad? Gracias a Dios el Señor nos ha regalado buenos maestros en esta congregación, pero el punto es que quienes los dirigen en el Señor, o sea, claramente aquí no está hablando de que obedezcamos ni tengamos en alta estima
a los que nos dirigen en la carne. No, no, no. O sea, realmente, si alguien merece nuestra estima, nuestra honra, nuestro aprecio, es porque nos está llevando a ver al Señor, nos está acercando al Señor, nos está llevando a conocer al Señor, nos está dirigiendo en el Señor y nos está instruyendo para nuestro bien. Exacto. 1 Corintios 16, 15 y 16, les exhorto, hermanos, ya que conocen a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos, que también ustedes estén en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda y trabaja en la obra. ¿Por qué los apóstoles nos piden sujeción? ¿Por qué? Porque ellos están dedicados a servir a los santos y porque están ayudando y trabajando. Y cabe la atención, ¿no? Este verso me gusta porque dice, estén sujetos a los que están dedicados al servicio. Sí, claro, pero no solo a ellos, sino a todo el que trabaja y ayuda en la obra. Si un día Mauricio los ayuda en algo, Juan Pablo los ayuda en algo, Gilbert los ayuda en algo, también sujétense a ellos, porque también ellos lo están haciendo por su bien. Y ahí es donde entra el pasaje, Efesios 5:21, someteos los unos a los otros, obviamente cuando los otros están cuidando de nosotros en amor. Quiero leer el comentario de Thomas Scheiner aquí, dice, en nuestra era antiautoritaria, el llamado a someterse a los líderes a menudo se malinterpreta. El autor no está apoyando la autoridad desenfrenada de los líderes. Si los lectores desprecian la autoridad de los líderes, están resistiendo el evangelio mismo y están en peligro de cometer apostasía. Someterse a los líderes, en otras palabras, es una forma de someterse a Dios y al Evangelio, ya que los líderes en las iglesias permanecen fieles al Evangelio. Por lo tanto, este versículo nos enseña que los cristianos deben obedecer a los líderes en todas las situaciones. Los cristianos deben someterse a sus líderes en la medida que estos son fieles al Evangelio. En la medida en que yo deje de ser fiel al Evangelio, usted tiene que obedecer a Dios primero que a mí o que a cualquiera. Pero en la medida que yo permanezca fiel al Evangelio, entonces usted puede con libertad obedecer y sujetarse a alguna instrucción que de parte del Señor se les pueda dar. Me gusta y quiero resaltar lo que el autor dice. Obedecer a los líderes es la manera visible de que estamos obedeciendo a Dios. Así como amar al que vemos es la única manera en que podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos. La Biblia es clara en eso. Yo no puedo decir amo a Dios, pero odio a todos mis hermanos porque estoy mintiendo. La Biblia es clara en eso. Nadie puede decir que ama a Dios que no ve si no ama al que ve. Y es lo mismo. Hay gente que dice allá, no, 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 yo iglesias nada, yo pastores nada, pero yo, mi relación es, mire, directita con Dios y a Él le obedezco. Mentiras. Si no tiene un líder a quien obedecer, no puede decir que está obedeciendo a Dios. Es así de simple. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Es más, les exhorto a hacer esto, a fin de que yo les sea restituido pronto. No sabemos cuál es la circunstancia del autor, no sabemos si él está en prisión, no sabemos si él está enfermo, no sabemos si está detenido, no sabemos por qué no está con ellos, pero está preocupado por ellos. Y les escribe esta carta desde un corazón lleno de amor, con una gran preocupación por ellos. Pero después de obedecer, les dice, la primera orden que les doy que tienen que obedecer es oren por nosotros. Yo también, al igual que él, hago lo mismo. La primera instrucción que les pido que obedezcan es oren por mí, oren por Jonathan, oren por él, oren por la iglesia, pero oren en especial por los que somos, por las que estamos a cargo. Hermanos, nosotros necesitamos de sus oraciones. En el caso de este autor, él también había sido afectado por la persecución con los judíos, pero algo hermoso es que dice, confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Yo puedo decir lo mismo, yo no puedo decir que me considero irreprensible, irreprochable, perfecto, porque no lo puedo decir. Pero Dios conoce mi corazón, que yo deseo conducirme honradamente en todo, que yo deseo ser fiel al llamamiento. Yo estoy convencido de que Jonathan desea
ser fiel al llamamiento que Dios le ha hecho, que Eric y que cada uno de nosotros, eso me alegro porque no lo puedo decir solo de mí mismo, sino de algunos de ustedes a quienes conozco bien. Qué lindo saber que deseamos conducirnos honradamente en todo. Pero a veces no es fácil y necesitamos el apoyo en oración. Necesitamos el apoyo en oración. El autor, al igual que yo, estamos buscando vivir los consejos que exponemos que están en la carta. Buscamos atender y obedecer la voz de Dios, valorar el nuevo pacto, purificar nuestro corazón de mala conciencia. Buscamos la unidad y la paz con el cuerpo de Cristo. Buscamos la santidad y la pureza. Y procuramos tener un buen testimonio. Y Él quiere volver y les dice oren para que pueda estar reunido de nuevo con ustedes. Hermanos, hay muchos otros pasajes que apuntan esta verdad. Importancia de oración por los líderes. Romanos 15:30 dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Nosotros no lo vemos, es algo que en el mundo no se ve. Pero cuando yo llegue al cielo, van a y esté el premio para Gustavo, no van a decir, el premio para Gustavo, van a decir, el premio para el equipo de Gustavo. Y alguien va a decir, pero si eso lo hizo Gustavo solo. No, no, no. Tal persona, tal persona, tal persona merecen también el premio porque se esforzaron con él en oración. Nadie vio, pero los resultados del ministerio de Gustavo se dieron gracias no solo a la obra de Gustavo, sino a la obra de los que se esforzaron con él en oración. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esfuércense conmigo en oración. De hecho, yo cuando en la iglesia donde era niño, el pastor contó esta historia. Seguramente es inventada, no lo sé, me suena que es inventada porque ahorita la van a oír. Pero dice que había una iglesia donde hubo un tiempo de avivamiento y entonces el pastor se murió y al mismo tiempo se murió la hermana Chonita. El pastor predicaba y la gente se convertía y la gente se sanaba y había mucho, pero el pastor en realidad no era un hombre demasiado consagrado. Sí, hacía medio un poco todo, pero la hermana Chonita era una mujer que vivía en ayuno, en oración, en clamor, en súplica. Y entonces llegan al cielo y entonces dice, bueno, vengan aquí a recibir sus coronas. Y el pastor le dan una corona, no, y llaman primero a la hermana Chonita. Y la hermana Chonita, y le dan una corona, pero lujosa, grandísima, llena de piedras preciosas, con detalles y todo. Y el pastor dice, wow, si esa es la corona de la hermana Chonita, ¿cuál y cómo de gloriosa irá a ser mi corona? Y entonces viene y pasa él y le dan una corona súper simple, sin ninguna piedra preciosa ni nada. Y entonces él llega y reclama, pero mire, ¿cómo así? Mi corona está mucho más simple que la hermana Chonita y ahora el pastor de ella. Y la gente se compartía cuando predicaba y todo. Y entonces en el tribunal del cielo le dicen, es que la gente se convertía por la oración de hermana Chonita. Las palabras que sabían de tu boca iban ungidas por la oración de hermana Chonita. Las sanidades que se daban eran por el clamor de la hermana Chonita, pero tú no orabas tanto como ella, le dicen. Es una fábula, ¿me entienden? Pero ese es el punto. Realmente a veces creemos, o sea, nosotros no medimos las cosas como Dios sí las mide. Y a veces Dios actúa en un lugar porque hay gente esforzándose en oración que nadie ve, pero que Dios sí ve. Efesios 6:19. Oren también por mí para que me sea palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Primera Tesalonicenses 5:25, hermanos, oren por nosotros. ¿Cuál es el principal tema de tus conversaciones? ¿Cuál es el fruto que salen de tus labios? ¿Abunda en tus labios la gratitud a Dios? ¿Te oyen las personas que te rodean hablar de Él constantemente? ¿Te dedicas a hacer el bien y ayudar a otros? ¿Cómo está
qué tanto estás ofreciendo en tu vida continua ese sacrificio a Dios? Y por último, ¿qué tan fácil o difícil te es obedecer a tus líderes en lo que sabes que es para tu bien y para la gloria de Dios? ¿Oras por tus líderes y por los demás miembros de la congregación? Pongámonos de pie en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias primeramente, Señor, porque es solamente por medio del Evangelio, por medio de Cristo, por medio de su obra, que podemos, mediante Él, ofrecer constantemente a Dios sacrificios que le agradan. Señor, gracias, porque por medio de Cristo nos llamaste a ser sacerdotes. Gracias por el gran privilegio que nos das de adorarte. Gracias, Señor, porque podemos adorarte con nuestros labios, porque te agrada el fruto que sale de nuestra boca. Gracias porque podemos adorarte haciendo el bien y ayudando a otros. Y porque eso puede subir como olor fragante para ti. Y gracias también, Señor, porque nos permites cuidar los unos de los otros. Porque prometiste que levantarías pastores conforme a tu corazón. Gracias, Señor. Haznos crecer en amor. Haznos crecer en la labor de pastorearnos mutuamente, Señor. Gracias, Padre.